una manera esto se relacione con lo que el mismo Señor Jesús hablaba ahí en el capítulo de San Juan, capítulo 15, cuando hablaba acerca de la vid verdadera. Y leíamos en la vez pasada, en San Juan capítulo 15, versículo 2, como tomando un versículo que quizá generaliza la idea de este capítulo 15, que dice así, San Juan 15, 2: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Yo ya comencé parte del desarrollo de este tema y lo invito a que usted pueda, quizá ya está en la página, en YouTube, y la pueda ver, o a lo mejor usted ya tomó nota acerca de esto. Y para continuar, hermano, recordaremos nosotros que estábamos hablando acerca de que la mejor explicación frente a las advertencias que el Señor dirige, al parecer, a creyentes profesantes que parecen, al menos externamente, estar conectados a la vid, son ramas en sí, hermano, que están simplemente en la cercanía de la vid, pero que no están conectadas a la vid. No están en una conexión genuina. Como las ramas que usted ve de un árbol, y usted ve un árbol que tiene ramas y hojas verdes, pero de repente ve una rama que tiene hojas ya amarillentas y llega al punto en que ya se ponen secas. Y a veces esas ramas mismas terminan por caerse. Y pareciera que el Señor estuviese hablando, quizá precisamente dentro de lo que cabe hablar de la apostasía. Un apóstata es alguien que abandona su fe. La Biblia deja claro que los apóstatas, son personas que profesan o profesaron su fe en Jesucristo, pero que nunca lo recibieron en verdad o genuinamente como su Salvador. Eran creyentes falsos o creyentes fingidos. Los que se alejan de Cristo, hermano, realmente nunca confiaron en Él desde el principio. Como el mismo Juan en la primera carta, el mismo Juan que escribió el Evangelio según San Juan, en su primera carta, capítulo 2, versículo 19, dijo alguna vez: ellos salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron, dice el Señor a través de Juan, a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Los que apostatan simplemente, hermano, están entonces demostrando que no son verdaderos creyentes y que en sí nunca lo fueron. Y hablábamos de que Judas Iscariote pudiera ser un buen ejemplo de un falso profesante, pero la idea se aplica a todos los falsos creyentes en realidad, o pseudo creyentes, que pudiéramos decir también. Pudiéramos también recordar a Mateo capítulo 13, cuando habla acerca de la parábola de la semilla y de la tierra, que presenta plantas jóvenes que parecen empezar bien, pero luego se marchitan. Y entonces se habla de los que junto al camino fue sembrado,
y habla de aquellos que no recibieron la palabra. Y entonces, rápidamente, lo que le hablaron, le predicaron, se olvida rapidísimo porque Satanás lo roba. Habla también entonces de aquellos que entre pedregales cayeron y a poco tiempo se secaron porque sus raíces no ahondaron y no tocaron suelo, tierra, buen terreno. Aquellos que entre espinos, que tanto espino alrededor, la ahogaron y se secó. Pero también habla de aquello que cayó en buena tierra, el corazón que recibe, oye, escucha, retiene y entonces da fruto en su debido tiempo. El libro de Hebreos, con sus muchos pasajes de advertencia, parece también estar dirigido, hermano, a aquellos que han dado una respuesta inicial positiva a Jesús. El libro de Hebreos, pero están considerando volverse atrás, volverse de su fe. Y es como hablar o recordar a los hijos de Israel cuando partieron, hermano, en el Éxodo, salieron. Éxodo significa salida, salir. Salieron con Moisés, llamados por Dios a través de Moisés a salir. Pero luego de ello se negaron a entrar en la tierra prometida. Emprendieron el viaje, pero no lo completaron. En Hebreos capítulo 3, versículo 16 al 19, dice la escritura: ¿quiénes fueron los que, habiendo oído, lo provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Versículo 17. ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Y es igual, hermano, para con el mundo que no conoce al Señor. Aquí, frente a un pueblo que Dios eligió en principio, pero fíjese la actitud del pueblo e Israel, al fin y al cabo, hombres como todos nosotros, se negaron a entrar a la tierra. Pecaron, desobedecieron al mensaje. Porque no creyeron, no tuvieron fe. Por tanto, hijos de desobediencia. Y quien no obedece al evangelio por incredulidad, pues hermano, está condenado. Y en el desierto cayeron muchos. Muchos cayeron en el desierto. Es tremendo que dice: y a quienes juró que no entrarían en su reposo. Y ese reposo es Cristo. Todo el que esté cargado y trabajado, venga a mí y le haré descansar. No se está hablando del cansancio que me produce el trabajo, no, sino de reposar de nuestras acciones que pretenden congraciarse con Dios y pensar que por mis propias obras y mi propio trabajo voy a ser salvo, mis propios esfuerzos.
No, Él es mi paz, Él es mi descanso, Él es mi reposo, Él es el reposo de mis obras, tratando de ganarme mi salvación por mis propios méritos, por mis obras. No, es por fe, confianza plena en lo que Él dice en su palabra. Tener fe que Él dice que yo estoy perdido, que como estoy soy un aspirante al infierno, a menos que yo tenga fe, confianza y crea en lo que Él dice, que soy un pecador, que estoy condenado, pero que Él ha muerto en la cruz, se ha hecho hombre, Dios se ha hecho hombre, ha muerto en la cruz, ha pagado por mis pecados. Y si yo me arrepiento, si hay un arrepentimiento, si atiendo, Él me regala salvación. Y no solo eso, sino que mientras estoy en esta tierra como peregrino, yo vivo ya no ajeno a la vida de Dios, sino conforme a la vida de Dios, que Él me ha traído a través de su Espíritu en primera instancia, para escribir su palabra en mi corazón y que de la abundancia de mi corazón emane la vida de Dios. A través de mi boca, a través de mis pensamientos. Basándose en las apariencias externas, hermano, en un momento dado, puede ser difícil distinguir a los creyentes genuinos, a los que están conectados en unidad vital con la vid verdadera. Puede ser difícil distinguir a los creyentes genuinos de aquellos que simplemente se han apegado de alguna manera a la vid y se han apegado a algunas formas de cristianismo, algunos adornos de cristianismo. Hay quienes tienen un lenguaje cristiano, pero no tienen nada que ver con la esencia misma de su corazón, de la obra de Dios en el corazón, como dijo a través de los mismos profetas, Ezequiel, Jeremías. Yo vendré y les pondré un corazón nuevo, quitaré el corazón de piedra y les pondré un corazón de carne, y voy a escribir mi ley en el corazón de ellos. Ellos van a obedecerme porque yo voy a suscitar eso en sus corazones. Si hoy usted y yo seguimos a Dios y le obedecemos, es porque Él suscitó en nosotros eso. Él trabajó ya en nosotros. No hemos cambiado porque son méritos propios, no. Y cambiaremos más y más y se irá perfeccionando más y más la santidad en nosotros, en la manera en que estemos conectados con Él, en esa vid verdadera, bebiendo de esa savia, que pudiéramos decir nosotros, de esa palabra de vida, de ese fluir de su espíritu en mi vida. Y hablando de fluir no desde el punto de vista emocional, de las emociones, del brinca-brinca, del llore-llore. Y no estoy diciendo que uno no pueda brincar de gozo o algo, no, pero no netamente de las emociones, que de hecho Dios no anula las emociones, sino de un fluir, hermano, del espíritu en una persona que se deja guiar por Él, una persona, hermano, que ha nacido de nuevo, una persona que está hambrienta y sedienta de justicia, y Dios seguramente, y no lo digo dudando, digo seguramente, con seguridad, valga la redundancia, lo va a llenar de su justicia. Por favor, escuche esto, porque esto es el plan de Dios para usted y para mí. Supongo que soy su pastor, pero no mire, hermano, a su líder o pastor como en un pedestal. Si a alguien quiere usted poner en un pedestal, ese siempre sea Cristo, arriba. A Él y solo a Él.
Amén. Sin embargo, el tiempo dirá la diferencia. Estamos hablando, hermano, de los creyentes que, como los pámpanos que aparentemente están allí conectados, son creyentes que no están conectados verdaderamente con Cristo. Y pasado el tiempo no se encuentra el fruto, como aquella higuera que el Señor Jesús maldijo y se secó porque no había fruto. Por eso dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en sillas escarnecedores se ha sentado, sino que su delicia está en la ley del Señor, en ella medita de día y de noche, y será este como un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que su hoja no cae, y dará su fruto a su tiempo. Quien llega a estar conectado en el Señor a su tiempo, dará fruto. Como el pámpano o la rama que está pegada a ese árbol, y por ejemplo ese árbol que está allá afuera, que usted ha visto allá, están las ramas llenitas de fruto, de mangos, están verdes ahora, pero dentro de unos días van a estar amarillitos, y usted los baja y son frutos buenos, los abre y están buenos, dulces. Lo mismo pasa con el fruto. Y hablar del fruto es hablar principalmente del carácter de Cristo en mí. No vamos a entrar al cielo porque nos movimos en los dones. No vamos a entrar al cielo simplemente porque a lo mejor prediqué el evangelio en algún momento a alguien, sino porque Cristo obró en mi vida hasta último momento. Él obró, su carácter obró. El amor de Cristo, su amor, su paz, la fe, la paciencia, la bondad, la benignidad, la mansedumbre, el dominio propio que caracterizan al Señor Jesús. Él estaba lleno del Espíritu Santo. Un amor que en primera instancia se manifestó en la obediencia al Padre, a sus mandamientos. Amén. Un falso profesante parece estar apegado, pero no da fruto. Y es la falta de fruto lo que muestra que una rama no está recibiendo el poder para el fructificar que proviene del apego a la vid. Cuando alguien no está conectado realmente con Cristo, hermano, como su Señor, su Salvador, alguien que abraza la cruz, que abraza el sacrificio, el amor que se derramó en esa cruz, y por tanto, llegado a esa fe, en genuino arrepentimiento y fe, Dios le da el Espíritu Santo, hermano, le va a ser difícil poder fructificar, porque el fructificar se trata de la santidad, de la vida de santidad que debe corresponder a la vida de un verdadero creyente. Hermano, independientemente de lo apegado que pueda parecer
este pámpano, hablando de la figura de la vid, independientemente de lo apegado que pueda parecer el pámpano en la superficie de la vid, carece de la única prueba absoluta de apego. Y la única prueba absoluta de que una rama está realmente conectada a un árbol es que esa rama, si el árbol es de uvas, va a dar uvas; si es de mango, va a dar mangos, no va a dar otro fruto. De modo que si Cristo es la vid, nuestro fruto corresponde a Él, lo que en esencia viene de Él. No es un fruto distinto, es su carácter. De modo que la evidencia de que alguien verdaderamente está en Cristo, hermano, es que ese creyente muestra fruto. Ese creyente es manso, es paciente, ama de verdad, no de lengua, sino de hecho. No hace nada indebido, no se irrita, no guarda rencor, no busca lo suyo, no se goza de la injusticia. Todo lo cree de Dios, todo lo espera, todo lo soporta del hermano que no aguanta, soporta la prueba, soporta las persecuciones, soporta que hablen mal. Así hablaron de los profetas anteriores. Gócense, porque así hicieron con ellos. De la bondad, de la benignidad. Se trata del dominio propio, de la templanza, que nos mantiene en el lugar. No me dejo mover por las tentaciones de este mundo, por las seducciones de este mundo. Tengo dominio propio y no me dejo mover por las circunstancias para pecar en contra de mi Dios. Y me pueda la ira, la soberbia. Cuando un verdadero creyente, una verdadera rama, le pasa eso, hermano, hablemos del creyente, le pasa eso, se duele, porque no quiere pecar, quiere dar buen fruto. No trates de dar fruto en tus propias fuerzas, tratando de ser cristiano. No trates de ser cristiano. Rindámonos, muramos, vayamos al único lugar donde encontramos el oportuno socorro y pronto auxilio, y es en la presencia de Dios, cuyo camino está abierto a través de la sangre de Jesucristo, a través del sacrificio que tenemos que abrazar debidamente, con antelación a un arrepentimiento genuino. No trates de aparentar la vida de cristiano. Deja que Él te haga cristiano. Deja que Él plante la vida en tu vida, resultado de que vas, te buscas, te rindes, te sueltas en su mano. Porque aquí estamos hablando precisamente de creyentes que parecen, por lo menos externamente, pero no lo son internamente. Y Dios no mira la apariencia del creyente, sino que mira el corazón. Dios no mira la corbata del predicador. Dios no mira tu buena ropa, tus vestidos, mujer, para que muestres una apariencia de piedad por tus vestidos, por tus peinados. Y no estoy diciendo que no te peines, no te arregles, no, arréglese. Pero vuestro atavío, dice el Señor, mujer, sea el del corazón afable, corazón que se somete a Dios primero, se somete a su esposo, respeta a su esposo, ama a su esposo. Y lo mismo el varón. No es su vestido, no es su apariencia. Nosotros tenemos que ser el resultado de estar allá en la presencia de Dios. Y Él sabe manejarnos en el equilibrio. Que vivamos en justicia, que vivamos en misericordia, que vivamos en tolerancia,
que vivamos en disciplina. Hermano, independientemente de lo apegado que pueda parecer ese pámpano en la superficie, carece de la única prueba absoluta de apego, el fruto. Ese pámpano no debe consolarse con la falsa idea de que está apegado, porque su falta de fruto es una prueba condenatoria en su contra. En este caso, la rama nunca estuvo realmente unida. Quizá pudiéramos pensar de que alguien se pueda consolar por el hecho de que le estoy sirviendo al Señor, soy un líder, porque me congrego y no falto a la congregación. Sagradamente voy a la congregación y me congrego. No te puedes consolar con esa falta idea, con esa falsa idea. No, se trata del fruto. Y el fruto es Cristo. Su carácter en nosotros. Su vida en nosotros. Lo que un labrador, hermano, hace con los pámpanos de la vid, así les dice Jesús a los discípulos, es una imagen de lo que el Señor, Dios Padre, hace con ellos. Como personas unidas a Cristo pueden ser comparadas con esos pámpanos. Nosotros, usted y yo. Jesús de hecho estaba comparando a sus discípulos con esas ramas o pámpanos. Y así como existen dos tipos de pámpanos, hermano, así existen también dos tipos de discípulos. Al igual que hay pámpanos que no llevan fruto, hay seguidores suyos de los que hay que decir lo mismo, no llevan fruto. El Padre, el Señor, hermano, no se anda con contemplaciones con estos seguidores. Jesús dice que el Padre los cortará de la vid, así como el labrador corta las ramas secas. En San Juan capítulo 15, versículo 6, el Señor Jesús lo dijo así: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen, los echan en el fuego y arden. Pero así, hermano, como hay también pámpanos que sí llevan fruto, así también hay discípulos de Jesús de quien se puede decir esto: a estos discípulos el Padre dice que hay muchos pámpanos que sí llevan fruto. Dice que a estos el Padre los limpia cada vez. Los limpia más de todo lo que pueda impedirle llevar fruto. Y es la diferencia con el pámpano que no es, que lo corta y lo saca, que al pámpano que realmente da fruto, dice que lo poda. Lo limpia es que lo poda, hablando del labrador. Lo poda. Lo poda para quitar todo aquello que impide que llevemos más fruto. Y entonces de ahí que, hermano, si Dios te tiene que tratar, disciplinar, Dios lo va a hacer para que lleves más fruto. Si Dios te tiene que moler, Dios lo va a hacer. Si Dios te tiene que colocar un aguijón en tu carne, Dios lo va a hacer. Quizá te va a poner en cama, en una enfermedad de cama, para que allí medites y estés a solas con Dios. Quizá las noches pases en vela y no duermas, y sea la oportunidad de poder estar hablando con Dios y que Dios te hable. A mí Dios me dijo en mi caminar cristiano alguna vez, tirado en cama y no podía dormir precisamente en las noches porque era el dolor, ardor,
Y, y me dijo el Señor, te quiero más puro. Una madrugada. Te quiero más puro. Te quiero más limpio. ¿Se lo ha dicho el Señor a usted? Para que un pámpano, hermano, o rama sea productiva, tiene que ser podada. Si usted verdaderamente sabe que está en Cristo, usted lo sabe, comprenda que si hay situaciones que están pasando en su vida, quizá esas situaciones que están pasando hacen parte de la poda que Dios está haciendo con usted. Porque Dios lo quiere a usted para que dé más fruto del que ha podido dar. Amén. Más fruto. Verdadero amor, verdadero gozo, verdadera paz, fidelidad, verdadera bondad, benignidad, paciencia, mansedumbre, templanza. Fruto verdadero. No trates de ser paciente. La paciencia es un regalo que Dios nos da. Y para que esa paciencia llegue, Él tiene que provocar que esa paciencia llegue. Entonces nos va a podar. Y eso ocurre en nosotros como creyentes cuando, hermano, recibimos con mansedumbre su palabra. Cuando somos sensibles al Espíritu que nos impulsa a Él, a orar, a buscar su rostro en oración, a congregarse, a leer su palabra, a estudiar su palabra, a conocer la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios, a anhelar estas escrituras cuando las leemos y decirle: Señor, yo quiero esto, Señor, esto no lo estoy haciendo, perdóname, ayúdame. Dios, cuando me someto a Dios, cuando atiendo a la palabra de Dios, cuando me sujeto a Dios, cuando soy humilde, cuando me someto al Señor, cuando nos sometemos los unos a los otros, donde Dios nos ha puesto, cuando nos aceptamos los unos a los otros, cuando hacemos y decimos las cosas a la manera de Dios, no a nuestra manera, cuando vivimos un cristianismo de acuerdo a Él y por Él y no como a nosotros nos parece, cuando somos conscientes de lo que dijo Pablo: ya no vivo yo, Cristo vive en mí, contrariamente al que dice: yo soy así. Y por causa de esto se carga, se llena de resentimiento y no raya el odio con su hermano, indiferencia, hipocresía. Para que un pámpano, hermano, o rama sea productiva, tiene que ser podada. Y lo que Cristo está haciendo, hermano, es revelando a esos discípulos suyos
Y lo que Cristo está dándonos a entender a nosotros a través de esta escritura hoy es precisamente eso, revelar al creyente y al hecho de ser sometido a la beneficiosa disciplina del Padre. Hebreos 12:10 dice, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, hablando de los padres terrenales, como a ellos les parecía. Pero hablando de Dios, el Señor, el Padre, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. ¿Se fija? El fruto del que habla Juan 15, hablando de la vid y los pámpanos que dan fruto, es la vida de santidad. Y Hebreo lo habla claro. El padre tiene que disciplinar a su hijo, al creyente que vino a ser su hijo legalmente por la fe en Cristo. Y el padre poda a ese, lo disciplina, lo trata de la manera como el padre terrenal lo hace con sus hijos. Y lo hace porque para el Hijo de Dios, usted y yo, esto es provechoso. Así como es provechoso para un hijo, hermano. El padre que no disciplina y castiga a su hijo es una alcahueta. Y lo que está haciendo es que está criando un hijo, hermano, que cuando más grande va a ser necio y hasta le va a pegar a usted. No se trata de coger un niño, un bebé, un niño, un joven y acabarlo a golpes. Pero fíjese que la misma escritura habla, aquellos, hablando de los padres terrenales, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Como les parecía. A uno les parecía con la chancleta, como la mamá de uno que decía, a ver, entre rápido que no es para eso, ¿no? ¿Para qué tienes la chancleta en la mano? Como les parecía. A otros le daban con la chapa de la correa, como les parecía. Al final han habido hijos que dicen, mi papá me dio fuerte como un tremendo, pero si no hubiera sido por eso yo no sería la persona. ¿Ustedes han escuchado gente que dice así? Contrario, hay unos que dicen, no, a mí no me dio, pero son personas, a mí no me dieron correa ni nada de eso. Pero por lo general, hermano, hablando aquí espiritualmente, hermano, esto revela al creyente y al hecho de ser sometido a la beneficiosa disciplina del Padre. ¿Y sabe por qué lo hace Dios, hermano? Porque Dios quiere que nosotros cada vez más participemos de la santidad, de una vida apartada de lo que hace el mundo, de las actitudes del mundo, de la vida del mundo, de las conductas del mundo, de los pensamientos del mundo, de la forma de hablar del mundo. El Señor le dijo a Israel que ellos serían un pueblo diferente, un pueblo santo. Esta limpieza o purificación, hermano, tiene lugar, entre otras cosas, a través de la palabra hablada por Jesús. Él lo dijo ahí mismo en San Juan capítulo 15, versículos 3 al 4, y eso aplica para nosotros hoy. La palabra, su palabra, las escrituras. Mire lo que dijo el Señor, y con esto termino. Dijo, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y porque ellos la recibieron, la creyeron. ¿Comprende? Y continúa diciendo el versículo 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis ¿en qué? En mí. Sino que permanecéis en mí. San Juan, ¿verdad? Capítulo 15.
3, 4. Póngase en pie, hermano, por favor.